Como siempre, la recomendación, pues, de que ustedes cuenten con su módulo al costado para poder llevar también la secuencia de lo que vamos a realizar, ¿sí? Muy bien, entonces, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues va a bastar con ingresar a la plataforma de nuestra institución. Ahora sí les voy a compartir pantalla, por favor, sus compendios, sus módulos al costado para que también puedan llevar ustedes la secuencia. Cualquier duda, inconveniencia, por más pequeña que pueda tener, por favor, simplemente me lo hagan saber. Sí, simplemente me lo hagan saber. Muy bien, ahora sí les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase del día de hoy. Vuelvo a repetir, es el último tema ya de lo que concierne este bimestre en cuanto a lo que es el curso de razonamiento matemático. Les comparto pantalla. Ya está. Se puede visualizar mi pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Vamos a continuar entonces con lo que es el curso de razonamiento matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy son acerca de lo que vienen a ser fracciones. Ya saben, mi nombre es Lupe Montes, estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes, ¿sí? Cualquier duda, inconveniencia, por favor, estamos gustosos de poder apoyarles. Muy bien, vamos a hablar entonces acerca de lo que vienen a ser las fracciones. Cuando hablamos de fracciones, nosotros este tema también ya lo hemos tocado más o menos en lo que es el curso de matemática, ¿verdad? Dijimos que las fracciones, fracción pues se le llama cuando nosotros vamos a dividir al uno, ¿sí? Si yo tengo una torta, quiero separar, dividir en, por decir, en 6 pedazos, que la gráfica lo puede ser la que está acá en la pantalla. La torta entera, la unidad, es la unidad, eso es fracción cuando vamos a dividir a la unidad. Entonces, esta torta yo lo he dividido en 6 pedazos. De esos 6 pedazos, supongamos que hemos tomado ya este pedazo que está de color azul. Entonces me dicen representa en fracción la parte que se ha tomado de la torta, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de fracciones, también siempre vamos a mencionar estos dos términos que son partes de las fracciones, el numerador y el denominador. Siempre, cuando hablamos de fracciones, esos términos tienen que estar presentes, porque el numerador es el número de arriba, el denominador es el número de abajo. ¿Qué nos indica el denominador? En cuántas partes totales se dividió la unidad. En este caso, nosotros teníamos una torta, ¿cierto? Una torta que se dividió en 6 pedazos. Entonces, este 6 sale de eso, porque la torta se dividió en 6 pedazos. ¿De dónde sale el 1? Porque de estos 6 pedazos nosotros hemos tomado esta parte que está coloreada de azul. Entonces, por eso, representando la fracción, esto sería un sexto, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de fracciones, también se dice que la fracción pues es una división inexacta, es decir, donde nosotros no vamos a poder resolver esa división. Vamos a tener resultado, pero no en los números enteros, sino vamos a tener resultado en los números decimales. Eso es una fracción, ¿sí? Entonces ya sabemos, una fracción es cuando vamos a dividir a la unidad en partes iguales. O también se puede decir que la fracción pues simplemente es una división inexacta, inexacta. Cuando hablamos de fracciones siempre vamos a mencionar los términos numerador y denominador. El denominador me indica en cuántas partes se dividió la unidad, el total en cuánto se dividió la unidad. Y el numerador me indica cuántas partes se va a tomar de ella, ¿cierto? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de fracciones, también vimos lo que son las clases de fracciones. Tenemos dos clases, fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Homogéneas y heterogéneas. ¿Por qué se le dice fracciones homogéneas? Homogéneas se le denomina cuando tienen los números de abajo, es decir, los denominadores iguales. Iguales. Por decir acá, supongamos que eran en ambos casos pizzas, ¿sí? Tuvimos una pizza, el cual pues dividimos en 4 a la pizza, entonces este 4 sale de eso, de la cantidad que se dividió la unidad.
Y el 1 es porque está sombreada esta partecita. Supongamos que esta partecita es la que hemos tomado nosotros. Entonces, representando la fracción, esto es un cuarto. ¿Con qué es homogéneo? Dice, supongamos que nosotros tenemos la misma pizza, pero ahora la división lo hemos hecho en la misma cantidad, 4, por eso sale este 4. Pero ahora ya no hemos tomado uno solo, sino que ahora hemos tomado 3 pedazos. Y de ahí es que sale este 3 cuartos. Entonces, estos dos son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tiene el mismo denominador, 4 y 4, los números de abajo. ¿Sí? ¿Y cuándo se les llama fracciones heterogéneas? Fracciones heterogéneas se les denomina, se les llama cuando tienen diferente denominador. Los números de abajo tienen que ser diferentes. En el primer caso de acá, nuevamente, trabajar con la pizza, supongamos que tenemos una pizza, el cual ha sido dividida en 4 partes, de ahí sale este 4, de las cuales se ha tomado uno solo. Entonces ese 1 viene en el numerador. Entonces, representándolo en fracción, eso es un cuarto. Vamos con la segunda. Supongamos que es una pizza también, pero esta pizza ya no está dividida en 4 partes, sino solamente en 2 partes. Por eso es que este 2 está ahí, porque la pizza solamente ha sido dividida en 2 partes. Entonces, de ahí sale este 2. De estas 2 partes, supongamos que esta parte que está más colorida es la que nosotros hemos tomado. Entonces, ese 1 viene por eso. Representándolo fracción, eso sería un medio. ¿Sí? Entonces, fracciones homogéneas, aquellas fracciones que tengan el mismo denominador. Fracciones heterogéneas, aquellas fracciones que tengan diferente denominador. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de fracciones, hablamos también de la clasificación de fracciones. Las fracciones se clasificaban en netamente 3. En las fracciones propias, fracciones impropias, bueno, acá es la unidad y también debemos agregar acá en lo que son las fracciones mixtas. Fracciones mixtas. ¿Cuándo se le llama fracciones propias? Se les denomina fracciones propias cuando el número de arriba, es decir, el numerador, pues es menor al número de abajo. En este caso tenemos un ejemplo, 2 cuartos. El número de arriba es menor al número de abajo. Y nosotros cuando estudiamos el curso de matemática dijimos, un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Me parece que hay algunos compañeros que recién están tratando de ingresar. Ya está. Nuevamente comparto pantalla. Cuando nosotros hablamos en el curso de matemática, dijimos, para nosotros poder hacer la gráfica de una fracción propia, bastaba solamente en una gráfica. Bastaba una sola gráfica. Si a mí me decían, por decir 5 séptimos, ¿cierto? Esta es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el número de arriba es menor al número de abajo. Cuando nos hablan de fracciones propias es cuando el numerador es menor que el denominador. Así de simple. Numerador menor que el denominador. Entonces, si a mí me decían, por decir, gráfica 5 séptimos, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Bueno, yo tengo, por decir acá, un rectángulo, el cual tiene que estar dividido en 7 partes, porque eso me indica el denominador. En 7 partes, por cierto, igualitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes, igualitas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguales. De estas 7 partes en las que se dividió la unidad, pues dice que nosotros vamos a tomar 5. Eso me indica el numerador. Voy a tomar este pedazo de acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la gráfica de esa fracción es la que tenemos acá. Basta con una sola gráfica. Basta con una sola gráfica. Pero, ¿de qué trata la fracción? La siguiente clasificación, que es la fracción impropia. Impropia. Impropia ya es lo contrario. Es cuando el número de arriba, es decir, el numerador, va a ser mayor que el denominador. Los números de arriba, es decir, el numerador, va a ser mayor que el denominador. Entonces acá decimos numerador mayor que el denominador.
numerador mayor que el denominador. Y cuando nosotros tenemos fracciones impropias, ¿sí? No solamente vamos a utilizar una gráfica. Por decir, a mí me dicen un ejemplo, 9 cuartos. Grafica la fracción 9 cuartos. 9 cuartos. Entonces, como nosotros sabemos que el número de arriba es mayor que el número de abajo, pero nosotros para poder realizar nuestra gráfica, lo que me manda en cuántas partes va a estar dividido esta gráfica es el número de abajo. Es el número de abajo. Y el número me dice de abajo que es 4. Quiere decir pues que esta figura, este rectángulo, solamente tiene que estar dividido en 4 partes iguales. 4 partes iguales. Wow. Un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Ya está. Muy bien. Entonces, solamente va a estar dividido en 4 partes. Yo no lo puedo dividir. Necesito 9 y voy a dividirlo en 9. No. A mí lo que me manda en cuántas partes va a estar dividido es el denominador, el número de abajo. Entonces, como es 4, pues este rectángulo solamente tiene que estar dividido en 4 partes. Pero digo, a ver, ya tengo los 4 pedazos, pero me dicen toma 9 y no alcanza acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, pues entonces tengo que adquirir otra misma figura, la misma figura, que tiene que estar dividido en la misma cantidad. No por el hecho que necesito 5 lo voy a dividir en 5, no. El denominador es 4, por lo tanto tiene que estar dividido en 4 pedazos. Digo, 4 más 4, 8. Aún no logro llegar al 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que adquirir otra figura, la misma figura, que tiene que estar dividido en la misma cantidad. En la misma cantidad. No por el hecho que necesito 1, se va a quedar así entero. No, tiene que estar dividido en la misma cantidad. Y yo creo que recién con eso, recién nosotros podemos adquirir los 9 pedazos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, esa sería la gráfica de esta fracción impropia 9 cuartos. Como se dan cuenta, como se pueden dar cuenta, en la primera, cuando son fracciones propias, basta una gráfica. Y en la segunda, cuando son fracciones impropias, no solamente va a ser una gráfica, va a ser más de una gráfica. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, etcétera, pero más de una gráfica. ¿Sí? Más de una gráfica. Por decir, acá tenemos la gráfica de la fracción 5 cuartos. El 4 me indica en cuántas partes tiene que estar dividido la unidad. Entonces, acá tenemos un cuadrado que está dividido en 4 partes. Ahí está. Pero con estas 4 todavía no logramos sacar los 5 pedazos. Entonces, tenemos que adquirir la misma figura que tiene que estar dividido en la misma cantidad y con eso recién completaríamos 1, 2, 3, 4, los 5 pedazos. ¿Estamos? ¿Y qué es la unidad? La unidad pues ya es el todo en una fracción. El 1 es el todo en una fracción. Porque recordemos que nosotros vamos a dividir al 1 en partes iguales. Y cuando me hablan de la unidad es el todo en una fracción. Es el todo en una fracción. Entonces, nosotros también dentro de lo que son la clasificación de fracciones, hablamos de lo que eran las fracciones mixtas. Se le llamaba fracciones mixtas porque nosotros teníamos juntos, mixto, un número entero, es decir, un número natural, y teníamos junto a ello una fracción. Esto se le llama número mixto porque están juntados un número entero y una fracción. Es un mixto. ¿Y cómo era el desarrollo de los mixtos? Se multiplicaba y se sumaba. Se multiplicaba y se sumaba. Entonces, ¿cómo se desarrollaría? 4 por 3 más 2 más 2. Y todo esto sí tiene que estar entre el mismo denominador, entre 4. Y esto es 4 por 3, 12, 12 más 2, 14, 14 entre 4.
Y eso sería convirtiendo a la fracción. Porque así con mixto como está, es muy complicado trabajar. Porque nosotros con fracciones lo que vamos a hacer es, pues, resolver ejercicios. Podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar, podemos dividir fracciones. Entonces, si nosotros tenemos el mixto, pues es muy complicado y no por ahí que nos podemos confundir. Entonces, ¿cuál es lo más recomendable? Convertirlo a un número, a una fracción. Y con una fracción ya es más sencilla las operaciones. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a recordar fácilmente lo que son y rápidamente lo que son las operaciones con fracciones. Como vuelvo a repetir, esto nosotros ya hemos hablado en el curso de matemática. Vamos a hablar en primer lugar de la adición y sustracción. Adición y sustracción. Cuando hablo de la adición y sustracción, pues esto es la suma y la resta de fracciones. La suma y la resta de fracciones. Cuando nosotros vamos a sumar o restar fracciones, porque son similares, en primer lugar tenemos que tener en cuenta si son fracciones homogéneas. Si a mí me dicen por decir 3 medios, súmalo más 5 medios. Más 5 medios. ¿Cierto? Entonces, en primer lugar, nos fijamos si son homogéneos, es decir, si los números de abajo son iguales, porque si son homogéneos, ponemos directamente el 2 y solamente trabajamos con los números de arriba. 3 más 5, ¿verdad? Y 3 más 5, esto es 8, 8 entre 2. Y 8 entre 2 todavía se puede resolver, se puede dividir, porque esto nos va a dar un número que va a ser 4. Entonces, si es que se puede, pues llegamos hasta lo más mínimo que tengamos ahí. La sustracción es lo mismo. Si a mí me dicen por decir 9 cuartos, menos 3 cuartos, ¿cuánto será? Lo primero que nos fijamos es si son homogéneas. Entonces, en este caso sí son homogéneas porque tienen 4 iguales. Ponemos un solo 4 y lo único que hacemos es restar. 9 menos 3. Y 9 menos 3, esto es 6 cuartos. Y eso sería el resultado. ¿Sí? Eso sería. Entonces, cuando son homogéneas, tanto en la adición y en la sustracción, es súper sencillo. Cuando son heterogéneas, es decir, si a mí me dicen por decir 7 medios más un tercio, sumar. Acá yo ya no puedo poner directamente qué número pondría, el 2 o el 3, ¿verdad? Entonces, esto ya son fracciones heterogéneas. Cuando nosotros tenemos este tipo de fracciones, lo que vamos a hacer es, yo les enseñé 2 modos de poder resolver. La primera era la multiplicación en aspa. Ay, perdón, estoy un poco delicada. A ver. Entonces, acá tendríamos la multiplicación en aspa de 7 por 3 más 2 por 1. Entre, se multiplican estos dos también de abajo, 2 por 3. Entonces tenemos 7 por 3, 21, más 2 por 1 es 2, entre 2 por 3 es 6. 21 más 2, el resultado es 23, 23 entre 6. Y eso sería la respuesta. A ver, por acá. Sí, entonces esto sería 23 sextos. Y eso sería el resultado. Si igual, si a mí me dicen de la resta por decir 7 medios menos un tercio, la forma de resolver es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que va a cambiar pues es en el signo. Si tenemos la crucecita, obviamente que es para aumentar, para sumar, y si tenemos solamente lo que es la línea, eso es para restar. Pero el procedimiento es lo mismo. Acá tengo 7 por 3. 7 por 3, ahora yo no voy a poner más, ahora voy a poner menos 2 por 1. Entre 2 por 3.
se multiplica. Los de abajo también se multiplican. 7 por 3 tenemos 21, menos 2 por 1, 2, entre 2 por 3, 6. Y 21 menos 2, esto es 19. La respuesta sería 19 sextos. Entonces, tanto en la adición como en la sustracción, el procedimiento es lo mismo. Simplemente, pues cuando es adición vamos a sumar y el otro vamos a restar. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de poder desarrollar lo que son adición y sustracción en fracciones. Si son homogéneas, directamente. Si son heterogéneas, podemos aplicar este método, pero también yo les enseñé otra forma de poder resolver, que esta forma se llama homogeneizar. Por decir, a mí me dice, voy a trabajarlo con el mismo ejemplo para que vean que el desarrollo tiene, el resultado tiene que ser lo mismo. Entonces, si a mí me dicen sumar 7 medios más 1/3, yo no quiero estar haciendo la multiplicación en aspa. Lo que voy a hacer es convertirlo a una fracción homogénea, porque cuando son homogéneas hemos visto que es más fácil de resolver. Entonces, acá yo digo, ¿a qué número los puedo homogeneizar a estos dos? Cuando solamente tengo dos fracciones, esto se intercambia nada más. Multiplico por 3 acá, eso sí, 3 abajo y 3 arriba. Y al otro lo multiplico por 2. 2 abajo, 2 arriba. 7 por 3 acá me da 21. Entre 2 por 3, 6. Más 1 por 2 es 2. Entre 3 por 2 es 6. Y fíjense lo que he llegado, una fracción homogénea. Pongo el mismo denominador y solamente pues trabajamos con los numeradores 21 más 2. ¿Cierto? Y 21 más 2, esto es 23 sextos. Y eso sería la respuesta. De cualquiera de las formas, tenemos que obtener, eso sí, el mismo resultado. Lo mismo funciona para la sustracción. Lo homogeneizamos y obtenemos, pues, el resultado. ¿Sí? Eso ya queda a criterio de ustedes con cuál de ellos lo pueden trabajar, cuál de ellos les parece más sencillo, para que puedan, pues, aplicarlo al momento de poder resolver los ejercicios. Muy bien. También vamos a recordar lo que viene a ser la multiplicación y división en una fracción. Para nosotros multiplicar fracciones, acá no tenemos que tener en cuenta si son homogéneas o si son heterogéneas. Para la multiplicación no importa si son homogéneas o si son heterogéneas. Si a mí me dicen, por decir, 7 medios, multiplica por 1 medio. Entonces acá yo no voy a decir, son homogéneas y pongo el mismo 2. No. Cuando se multiplica fracciones, esto se multiplica numerador por numerador, es decir, los números de arriba, todos se multiplican entre ellos, 7 por 1, entre los números de abajo, se tienen que multiplicar. Acá yo no puedo poner es homogénea y le pongo directamente el 2. Solamente eso de la homogeneidad funciona para la adición y la sustracción, más no para la multiplicación ni la división. Entonces acá tendríamos 7 por 1 es 7 y 2 por 2, esto es 4. El resultado sería 7 cuartos. Y así, puedo tener 2, puedo tener 3, 4, 5, sea la cantidad de fracciones que sea homogéneas o sea heterogéneas, el procedimiento es lo mismo. Numerador por numerador por numerador, todos los numeradores, entre la multiplicación de todos los denominadores, ¿sí? De todos los denominadores. Muy bien. Y finalmente vamos a hablar de lo que es la última operación, que viene a ser la división. División de fracciones. Para nosotros poder dividir fracciones, también trabajamos dos formas de división de fracciones. La primera forma era la multiplicación en aspa. Si a mí me decían, por decir un ejemplo, 11 tercios, divide entre 2 quintos, por decir. Vamos a hacer la división de fracciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta primera forma? Simplemente se multiplica en aspa. Eso sí, empezando siempre de este primer numerador. Se multiplica con el 5. 11 por 5. Eso sería el nuevo numerador. Entre el otro bracito de la aspa, 3 por 2. 3 por 2.
Entonces acá tenemos 11 por 5 es 55, 55, entre 3 por 2 es 6. Y ese sería el resultado. Y ese sería el resultado. Y esta segunda forma que vamos a realizar, lo voy a trabajar con el mismo ejemplo para que ustedes puedan comprender y sobre todo puedan ver que de cualquier forma, pues eso es lo más bonito de lo que son los números, matemática, se tiene que obtener el mismo resultado. Se tiene que obtener el mismo resultado. Entonces, para esta segunda forma, lo que nosotros vamos a hacer es ordenarlo en forma vertical a todo. Es decir, en una sola fila, en una sola columna, lo voy a ordenar a todo. La otra fracción lo voy a poner acá abajo, 2/5. Una vez que nosotros los hayamos ordenado en forma vertical a todo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es multiplicar extremos por extremos, 11 por 5, entre medios por medios, 3 por 2. 3 por 2. Extremos por extremos y medios por medios. Esto es igual. 11 por 5, 55, entre 3 por 2, 6. Fíjense, 55 sextos, 55 sextos. Entonces, de cualquiera de las formas, pues vamos a obtener el mismo resultado. ¿Sí? Muy bien. Esas son las operaciones básicas con lo que son fracciones. Ya sabemos que fracciones son cuando nosotros vamos a dividir a la unidad. Por ahí, cuando ustedes, por decir, para nosotros poder plantear más que todo, si a mí me dicen un ejemplo, yo estoy acá, me plantean un ejercicio y me dicen hallar los 2/3, un ejemplo, de 6/4 de, no sé, 5/2 de 50 le hay que poner, de 50. A mí me pueden plantear problemas de este tipo. Nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que conocer lo siguiente para nosotros poder resolver problemas con lo que son fracciones. Que cuando nosotros en este tema, en matemática, nos hablan de las palabras de, del, de los, estas tres palabritas son muy importantes porque estas tres palabritas me indican multiplicación. Me indican multiplicación. Entonces, por no haberme puesto acá la multiplicación, pues me han puesto esta palabrita, de. Pero es lo mismo, es lo mismo. Es como si yo tuviera 2/3 por 6/4 por 5/2 por 50. Es como si tuviera esto, porque es lo mismo. La palabra de, del, de los, eso significa multiplicación. Eso significa multiplicación. Y fíjense lo que tengo, multiplicación de fracciones. Otra cosita, cuando nosotros vamos a multiplicar fracciones, la multiplicación es la operación donde a nosotros nos da la facilidad ¿de qué? De poder reducir esos términos. ¿Y cómo lo vamos a reducir esos términos? Mediante la simplificación. Cuando nosotros tenemos multiplicación de fracciones, lo primero que tenemos que ver es si se puede o no se puede simplificar esa fracción. Porque nosotros simplificando vamos a reducir esos números grandes. Imagínense ahí yo tengo, porque la multiplicación me dice, ¿verdad? Vas a multiplicar todos los números de arriba. Entonces yo en este ejercicio tendría que multiplicar 2 por 6 por 5 por 50. Me va a salir un número gigante. Me va a salir un número grande. Y a veces trabajar con números grandes, pues es complicado, porque nos podemos equivocar en algo.
Entonces, cuando nosotros vemos multiplicación de fracciones, lo primero que tenemos que visualizar y darnos cuenta y así mirarlo bien es si se puede o no se puede simplificar esos números. ¿Y qué quiere decir simplificar? Pues simplificar quiere decir que yo puedo dividir a esos números, eso sí, tengo que tomar un número abajo y un número arriba, porque no puedo simplificar solamente a un número, no, tengo que simplificar a dos números, arriba y abajo, arriba y abajo, ¿sí? Muy bien, entonces yo digo, por decir en este ejercicio, yo veo acá al 2 y también veo acá al 2. ¿Qué pasa si le saco mitad a los dos? Mitad de 2 es 1, mitad de este 2 también es 1. Fíjense, estoy reduciendo. Muy bien, ¿qué más? A ver, yo veo acá al 3 y veo al 6. Estos se pueden dividir cada uno entre 3. Le saco la tercia. Le saco la tercia. Lo voy a trabajar con otro color para que se den cuenta cuál con cuál se está simplificando. Saco la tercia, es decir, 3 entre 3 me da 1. Saco la tercia con 6. 6 entre 3 me da 2. Estoy reduciendo fracciones. Como del 2 lo he convertido en 1, como del 6 lo estoy convirtiendo en 2. El 3 se ha convertido en 1, el 2 se ha convertido en 1. Entonces, con la simplificación nosotros vamos a reducir fracciones. Ahora, para el siguiente, yo acá tengo 4, bueno, 4 con 5 no puedo trabajar porque el 5 no tiene mitad, ¿verdad? No tiene mitad y tampoco tiene cuarta. Pero yo me fijo que acá tiene mitad. Mitad de 4 es 2 y mitad de 50 es 25. ¿Verdad? Es 25. Muy bien, miren lo que tengo. Tengo 1, arriba lo que me quedó es 1 por 2 por 5 por 25. Por 25. Y abajo lo que me quedó es 1 por 2 por 1. Uy, acá estoy viendo todavía algo que se está repitiendo en los dos. El 2 y el 2. Lo cancelo o lo saco mitad que se convirtió en 1. ¿Por qué cuando nosotros simplificamos o tachamos a estos números arriba y abajo a la misma cantidad, no nos afecta en nada porque queda 1? Y nosotros sabemos que todo número multiplicado por 1 pues el resultado es el mismo número. Es el mismo número. Entonces, por eso es que yo digo, lo puedo tachar el 2 o puedo decir, se sacó la mitad, pero si lo tacho no me va a afectar absolutamente en nada. No me va a afectar absolutamente en nada. Entonces digo, los dos se fueron. Fíjense lo que me quedó ahora, más pequeñito, 1 por 1 por 5 por 25. Y abajo me quedó 1 por 1 por 1. ¿Cómo esos números grandes que tenía 50, 6, se han reducido a 1, a 5? ¿Cómo se han reducido fácilmente? Con la simplificación. Entonces acá yo tengo, multipliquemos 1 por 1, 1 por 5, 5. 5 por 25, pues esto es 125. 125 entre 1 por 1, 1 por 1, 1 y 125 entre 1, esto es 125. Entonces, eso sería el resultado. Eso sería el resultado. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes en este tema, no solo en este tema, en matemática, ven estas palabritas, eso significa directamente lo que es la multiplicación. De los, eso es multiplicación. Eso es multiplicación. Muy bien. A ver, ¿qué más? A mí me pueden dar ejemplos, por decir, me dicen un ejemplo, los 2/5 de un número, así me dicen, los 2/5 de un número, porque acá ya lo están relacionando con planteamiento de problemas también. Los 2/5 de un número, los 2/5 de un número, los 2/5 de un número
es, por decir, me ponen 6. Los 2/5 de un número es 6. Hallar el número. 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 Entonces, a mí me hablan de un número. Nosotros no conocemos ese número. Yo lo puedo llamar y le puedo decir que ese número pues sea X. Sea X el número. O sea el número X. Sea el número X. ¿Cierto? Sea el número X, porque yo no conozco. Solamente me dicen los dos quintos, acá se me olvidó, los 2/5 debería decir, los 2/5 de un número es 6. Los 2/5 de un número es 6. Entonces, nosotros planteando numéricamente 2/5 quiere decir pues 2 entre 5. Los 2/5, fíjense, esto es multiplicación, de un número, no conocemos el número, pero a mi número lo he llamado X. Dice la palabrita es significa igual, es 6. Los 2/5 de un número es 6. Me piden hallar el número, hallar X. Hallar X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta y bien claro que cuando nosotros tenemos ecuaciones, ¿sí? Estos son ecuaciones. Cuando tenemos números que queremos pasar al otro lado, por decir, un número que esté con signo positivo, lo quiero pasar al otro lado, este va a sufrir el cambio de signo. Si es positivo, pues ahora será negativo. ¿Qué pasa si es negativo y lo quiero pasar al otro lado del igual? Igual, tiene que cambiar de signo, se convierte en positivo. Entonces se dice que toda suma pasa restando, toda resta pasa sumando, toda multiplicación baja dividiendo, pasa dividiendo y toda división pasa multiplicando. Así de simple. La suma pasa restando, la resta pasa sumando, la multiplicación pasa dividiendo y la división pasa multiplicando. Entonces, este 5 está dividiendo al 2. Está dividiendo al 2. Entonces, yo quiero desaparecer ese 5. ¿Qué es lo que hago? Pues digo, 2 por X va a ser igual. Toda división pasa multiplicando. Entonces, acá sería 6 por 5. Y 2X será igual. 6 por 5, esto es 30. Esto es 30. Pero a mí me piden hallar el número. Y acá yo no tengo, y mi número es X solito, pero acá no está el X solito, está acompañado del 2, y el 2 le está multiplicando. Por lo tanto, ¿cómo va a pasar al otro lado el 2? Pues diré 30 entre 2, porque todo lo que multiplica pasa dividiendo. Y esto X es igual a ¿cuánto? A 15. Y eso es la respuesta. Y eso es la respuesta. Entonces, a ustedes les pueden dar ejercicios de ese tipo. Sigue siendo fracciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer? Si no conocen un número, pues trabajenlo con alguna variable, con cualquier letra. Cualquier letra. Y eso sí, tengamos en cuenta que las palabras de, del, de los, eso significa multiplicación. Eso significa multiplicación. ¿Estamos? Muy bien. A ver, vamos a resolver un poco más de ejercicios. Supongamos que nosotros tenemos, por decir, voy a resolver ejercicios que son muy parecidos. Este ejercicio me gusta bastante, que lo tienen ahí, es una pregunta de su examen, que es muy bonito y sobre todo que nos ayuda a pensar y a razonar. Fíjense, ustedes tienen ahí, es un ejercicio de su examen, por si acaso les voy a ayudar ya a resolver. Tienen un triángulo, ¿cierto? Tienen un triángulo. Este triángulo a la vez
pues han tomado el punto medio de cada lado y han unido esos puntos medios, ¿cierto? Han unido esos puntos medios. A la vez, acá tienen otro triángulo pequeño que han tomado también el punto medio y el punto medio. Entonces, lo que ustedes tienen luego es que este pedacito de acá está sombreado y todo este pedacito está sombreado. Todo este pedacito está sombreado. Entonces, la pregunta de usted dice, ¿qué fracción representa la parte sombreada? ¿Verdad? ¿Qué fracción representa la parte sombreada? Recordemos, la teoría de fracción nos dice, fracción es cuando vamos a dividir a la unidad, al 1, en partes iguales. En partes iguales. Entonces, ¿cuál será la fracción acá? Así como lo vemos, esta figura no está dividida en partes iguales, ¿verdad? No está dividida en partes iguales. Teníamos un triángulo, la unidad del grande, que está de rojo, el cual fue dividido en 4 partes iguales, ¿sí? Acá, acá, acá y acá, las 4 partes iguales. Pero a la vez nosotros tenemos que una de esas partes, de esos medianos, pues también se ha dividido aparte. Y es este pedacito pequeño que está pintado. ¿Cierto? Es este pedacito pequeño que está pintado. Entonces, la teoría nos dice, y volvamos a recordarlo, fracción es cuando dividimos a la unidad en partes iguales. Partes iguales. Para la fracción no puede ver uno más chiquito, uno más grande, el mediano, no puede ver. Es cuando está dividido a la unidad en partes iguales. Entonces, si yo tengo este pedacito que ya está ahí, este pedacito que está acá, es mi triángulo mediano que está dividido más. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues a todos los triángulos medianos lo voy a dividir también en 4 partes. También en 4 partes. Entonces, yo divido acá y yo divido acá. Y ahora que está más bonito y está más visible y puedo decir, ¿cuántos triángulos iguales pequeños tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Verdad? Tenemos 16 triángulos del mismo tamaño, igualitos. Sabemos que el total se pone abajo. Y de estos 16 triángulos, que son el total, ¿cuántos triángulos están sombreados, están pintados? Tengo acá 1, 2, 3, 4 y 5. 5 triangulitos. Por lo tanto, convirtiéndolo y llevándolo a fracción, esa figura, 5/16. 5/16. Fracción es cuando se divide a la unidad en partes iguales. En partes iguales. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más vamos a hablar en fracciones? Una vez que nosotros conozcamos la palabra de, del, de, los, que significan multiplicación, ¿qué más nos pueden dar en fracciones? Nos pueden ya pues combinar fracciones. Si a mí me dicen por decir 1 más 2/3, un ejemplo, entre 3 más 5 medios, resolver, me dicen, resolver. A ver, acá ya lo voy a poner una resta, ya no una suma. Me piden resolver. Cuando nosotros tengamos ejercicios de este tipo, vamos a trabajarlo por partes, y al final vamos a juntar nada más ya los resultados. Entonces, vamos a empezar trabajando con el numerador, es decir, con lo de arriba.
lo saco a un costadito y voy a sumar fracciones. 1 más 2/3. Pero muchos de ustedes estarán diciendo, pero el 1 está ahí solo. No es una fracción, le falta un número abajo. Cuando nosotros en matemática encontramos un número, cualquier número, este número se sobreentiende que tiene un signo positivo. En primer lugar, se sobreentiende. Ya no es necesario que me pongan el más, porque ese número se sobreentiende que es un número positivo. Se sobreentiende que este número tiene de exponente al número 1. Y se sobreentiende que este número tiene como denominador al número 1. Estas tres cosas que acabo de completar, eso ya no se le pone en un número, eso ya se sobreentiende en un número. Entonces, como yo necesito fracciones para que se vea más bonito, pues voy a sacar a relucir este 1 que tenía abajo el 1. Y ahora sí, suma de fracciones, ¿verdad? Suma de fracciones. Lo puedo hacer en aspa o lo puedo multiplicar también. Fíjense, lo puedo multiplicar. Se me va a hacer más fácil. Yo lo homogeneizo, basta acá multiplicándolo con 3. Eso sí, 3 abajo y 3 arriba. Entonces tengo 1 por 3, 3 entre 3, más 2 entre 3. Y esto definitivamente se convirtió en una fracción homogénea. Pones el 3 y simplemente sumas lo de arriba. 3 más 2, 5. Entonces ya tengo resultado. Este resultado, recordemos, es el de arriba. Ahora voy a trabajar pues el número de abajo. Voy a trabajar el número de abajo. Y el número de abajo me dice 3 menos 5 medios. Tengo fracción y el 3 solito. Pues voy a sacar a relucir ese 1 que tiene ahí. Entonces, basta con multiplicarlo al 1 por 2. Ya se vuelve homogéneo. Eso sí, 2 abajo y 2 arriba. Entonces hacemos la operación y tendremos 3 por 2, 6. 6 entre 1 por 2, 2, menos 5 entre 2. Y tengo fracciones homogéneas. El 2 pongo directamente y voy a restar. 6 menos 5. Y 6 menos 5, esto es 1. Ya tengo el resultado del de abajo. Ahora lo voy a ordenar según me está indicando el ejercicio. La respuesta de arriba, 5/3. Entre, fíjense, lo voy a ordenar. Hay una raya grande que me indica la división. El otro resultado lo pongo abajo, 1/2. 1/2. Y fíjense lo que he llegado. Solito se armó. Dividir fracciones. Dividir fracciones. Y se armó todavía para poder dividir de la segunda forma. Es decir, extremos por extremos, 5 por 2, entre medios por medios, 3 por 1. Entonces el resultado 5 por 2 es 10, entre 3 por 1 es 3. Y eso sería la respuesta. Y eso sería la respuesta. Entonces, con estas operaciones, si nosotros tenemos bien en claro nuestros conceptos básicos, sepamos resolver las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división de fracciones, con eso todo es más sencillo. ¿Sí? Más sencillo. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias que puedan tener respecto a este tema? No, No, ¿verdad? El tema es súper sencillo, como les vuelvo a repetir, pues es saber la parte teórica. Es muy importante la parte teórica. Es muy importante. Y también conocer estas palabritas que son súper, súper básicas. De la palabra de, del, de los, eso significa pues directamente multiplicación. ¿Estamos? Muy bien, entonces, si es que no hay dudas, alguna duda, inconveniencia, por favor. Si es que no habría más dudas, yo con esto estaría culminando ya lo que es este curso, la clase del día de hoy. Y por ende, estamos culminando ya lo que es este tercer bimestre. ¿Sí? Este tercer bimestre se está terminando con esto porque es el último tema de lo que viene a ser el curso de razonamiento matemático.
Si es que ya no hay ninguna duda, no hay ninguna inconveniencia, yo con esto me estoy despidiendo, Dios mediante, pues quizás nos estamos reencontrando ya para lo que es nada. Con ustedes ya no me voy a encontrar hasta el quinto de secundaria, porque para el tercer año ya van a tener clases con otra docente, tercero y cuarto. Y con el quinto, nuevamente, con el quinto año de secundaria, nos volvemos a reencontrar con mi persona, ¿sí? Yo simplemente desearles que sigan los estudios. Sé que es sacrificado, pero ustedes saben que todo sacrificio también al final tiene su recompensa. Sí, entonces me va a dar mucho gusto reencontrarme, volverme a reencontrar con ustedes en el quinto de secundaria. Pero de todas maneras, cualquier duda e inconveniencia que puedan tener, cuenta con mi número de celular, que yo estoy apta y gustosa de poder apoyarlos, ¿sí? Un abrazo a la distancia, cuídense mucho y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando en un corto tiempo, en un corto tiempo. Un abrazo, nos vemos, chao. Chao, Miss, cuídate. Nos vemos, nos vemos.